Buenos días a todos. Muchas gracias por participar y darse su espacio para participar en este webcast. Hoy tenemos una bonita audiencia. Hoy vamos a platicar sobre la auditoría interna 4.0, una mezcla perfecta entre personas y tecnologías. Ya hemos venido desarrollando algunos eventos de webcast. Hemos platicado sobre el tema de metodología ágil para auditoría interna. También platicamos en el último webcast sobre algunas herramientas que pueden ayudar al proceso, por ejemplo, de evaluación de riesgos. Y considerábamos importante empezar a trabajar también el otro elemento que participa en un proceso de transformación de auditoría interna, como es el caso de los recursos humanos. Creo que de alguna manera necesitábamos crear un espacio para conversar, platicar sobre cuál debería ser el enfoque, cómo debería ser el proceso de transformación de auditoría en un ambiente donde la compañía ya está en un proceso de transformación digital. Entonces, para trabajar ese tema el día de hoy, tenemos un invitado especial. Contamos con la participación de Nelson Parrado. Él es gerente líder de los servicios de control interno en PwC Colombia. Es especialista en finanzas, es contador público, tiene un máster en Scrum, es especialista también en SOX, en Audit Analytics. Tiene mucha experiencia en temas de procesos de auditoría interna, riesgo, temas de cumplimiento, todos los temas de transformación de tecnología para los ambientes de GRC, y también ha participado en proyectos de implementación de evaluación de sistemas, de control interno, reportes financieros tipo SOX. Así que vamos a tener un espacio con Nelson para conversar y platicar sobre cuál ha sido la experiencia en los procesos de transformación digital para la parte de auditoría interna, especialmente en relación al recurso humano. Un servidor, que hoy serviré como host para este evento. Mi nombre es Luis Alberto Valdés, soy gerente en la línea de Product Assurance Services aquí en Guatemala, con 20 años de experiencia. Soy ingeniero en sistemas. Cuando ingresamos a la firma, participé en los procesos de transformación del área de auditoría de sistemas. Luego estuvimos en la parte de la auditoría de procesos y de controles y de riesgos. Luego trabajamos proyectos de auditoría interna, y ahora estamos en lo que son el apoyo a varios procesos de transformación de auditoría, aprovechando todos los ambientes de tecnología. Hoy vamos a platicar precisamente de esos temas en relación a cómo visualizamos que debe ser un proceso de transformación del área de auditoría interna. Creo que en esta primera parte de antecedentes, el objetivo no es venderles a ustedes la idea de que como auditoría interna debemos transformarnos. Creo que estamos claros que luego de la pandemia, muchos de nuestros negocios, muchas de las empresas en nuestra región han sufrido diferentes tipos de transformación, tanto para acercarnos al mercado, en el ofrecimiento de nuestros servicios, atención a clientes, nuestra gestión, digamos, de manejo de inventarios. Muchas de nuestras organizaciones han hecho cambios muy fuertes en los diferentes procesos, y eso obviamente ha llevado a la auditoría a también acelerar sus procesos de gestión de cambio para poder ir al mismo nivel de velocidad al cual van los diferentes negocios y los cambios que están acercando. En una encuesta realizada por la firma PwC para un artículo llamado La disrupción de auditoría interna, se realizó una encuesta y me parece interesante compartir con ustedes algunos de esos temas. La primera pregunta era: ¿están listas las empresas para una transformación de la auditoría interna en su función? La respuesta en la mayoría de los casos fue positivo, fue afirmativo, llevándonos a un 76% de comentarios sobre el hecho de que la auditoría interna ya está lista para los procesos de transformación digital. En ese sentido, entonces, nos queda a nosotros como auditoría interna el reto
de acercarnos a visualizar desde el punto de vista de auditoría cómo va a ser ese proceso de transformación hacia nuestros clientes en función de apoyarlos en esos diferentes cambios, de cómo aprovechar realmente la tecnología y las metodologías para en ese sentido. Eh, ¿Qué beneficios puede brindar una auditoría interna transformada? En ese sentido, lo que hemos percibido a través de las diferentes encuestas que se han realizado es que ha habido un incremento en la efectividad de la función de auditoría interna, acoplándose a la velocidad requerida por los diferentes negocios. Esto es bien interesante. No estamos nosotros en nuestra región inventando el camino, la ruta de cómo hacer el proceso de transformación digital. Yo recuerdo hace algunos años platicábamos y conversábamos eh, con nuestra oficina en Canadá, por ejemplo, cómo habían desarrollado temas alrededor de robótica para los procesos de auditoría. Estamos hablando mucho antes de todo el tema de la pandemia. Lo que sí es cierto es que la pandemia nos vino a modificar realmente la forma en que estamos desarrollando nuestras tareas, y cómo se ven, cómo se llama, todos los diferentes temas relacionados con la auditoría. Entonces, eh, vamos a platicar de eso a través de toda la presentación. Perfecto. Entonces, siguiendo en la presentación, entonces vemos que hay un incremento en términos de la presentación de la efectividad de la auditoría interna en función de la acoplación de nuevas tecnologías dentro de los procesos que llevamos de auditoría interna. Igualmente, podemos observar que hay un incremento también de la capacidad que tenemos como auditoría interna de adaptarnos a la función de la velocidad con la que va el negocio en el momento en que nosotros como auditoría interna adoptamos el uso y análisis de los datos que tenemos como organización. Aquí vamos a tomar el comentario que el señor Melvin Flowers, quien es vicepresidente corporativo de auditoría interna en Microsoft, menciona e indica lo siguiente: nuestros productos, servicios y modelo de negocio cambia significativamente cada 6 meses. No tengo un plan de auditoría de 3 años, mi plan anual cambia cada 3 meses. Posiblemente algunos dirían a este tipo de comentarios, claro, se trata de Microsoft y Microsoft es tecnología, entonces seguro, sí, el negocio cambia muy rápidamente, la tecnología está cambiando muy rápidamente y por lo tanto tiene razón lo que Melvin Flowers está comentando. Sin embargo, este comentario realmente es una realidad en muchas de nuestras organizaciones. Los productos, procesos, servicios que ofrecen las corporaciones están cambiando drásticamente de tal manera de que también ya esa figura de hacer un plan de trabajo anual de auditoría, que más o menos nosotros hacemos allá por noviembre, diciembre, nos sentamos a hacer un proceso de evaluación de riesgos, hacemos una identificación de los controles que tiene la compañía y hacemos una valorización de cómo esos controles funcionan de tal manera de encontrar un riesgo residual y en función de ese riesgo residual entonces tenemos proyectado un plan de trabajo anual y en el cual, por ejemplo, en marzo tenemos claro que vamos a hacer por ejemplo, revisión de cartera en marzo, en mayo vamos a hacer inventarios, en julio vamos a revisar activos fijos y incluso nos animamos en ese plan de trabajo anual ya a disponer que el recurso A, el recurso B, el recurso C van a apoyarnos en tales auditorías como tal. Entonces nosotros tenemos un plan fijo, un plan anual de auditoría el que vamos elaborando e incluso uno de los KPIs que hemos a lo interno monitoreado desde el Departamento de Auditoría Interna es el porcentaje de cumplimiento y de avance de ese plan de trabajo anual. Ese esquema que ha sido el enfoque tradicional en auditorías transformadas es un enfoque que cambia drásticamente y es lo que el señor Flowers está tratando de indicarnos.
Por eso nos animamos a hacer una encuesta a diferentes departamentos de auditoría interna, una encuesta global de la firma PwC en relación a estos temas. Y la primera pregunta es, favor indique la medida en la que está de acuerdo con las siguientes declaraciones sobre su función de auditoría interna. Aquellas auditorías muy dinámicas, es decir, que tienen mucha tecnología, la respuesta fue en un 80%. Nuestro plan de auditoría está cambiando mucho más frecuente que lo que hacíamos antes. Al igual que las auditorías activas o aquellas auditorías que están iniciando con procesos de transformación digital, también indicaban la necesidad o el requerimiento de hacer el cambio de auditoría, del enfoque de auditoría de un plan de anual a un espectro de auditoría, que es lo que estamos platicando ahora. Igualmente, si nuestro plan anual cambia, es porque definitivamente también nuestra evaluación de riesgos va cambiando. Esa es la razón por la cual existe esta dinámica de velocidad en términos del cambio de plan anual de auditoría, y debemos entender que de alguna manera ese enfoque ya no necesariamente en estos tiempos es necesariamente lo que genera valor para las organizaciones. Y entonces en la gráfica a la derecha podemos ver las evaluaciones de riesgo con mayor frecuencia que antes como se estaban realizando, y de esa manera podemos darnos cuenta que también igual los requerimientos del plan de cambio de los planes también igualmente viene de la mano de las actualizaciones en cuanto a la capacidad que podemos tener nosotros como auditoría interna de poder hacer la identificación de esos riesgos. Sin embargo, me imagino que muchos de ustedes han de estar preguntando, bueno, pero ese proceso de donde yo me siento a hacer mi plan de trabajo de auditoría me lleva y me consume ciertos recursos de mi organización en temas de identificar riesgos, en temas de valorar riesgos y poder generar. Entonces, ¿cómo es que me voy a sentar a hacer esas evaluaciones de riesgo más continuas si esto hoy consume mucho tiempo en el proceso de evaluación? Ahí precisamente es donde la tecnología nos puede ayudar a hacer esos procesos de identificación de riesgos. Y de hecho, el día de hoy vamos a presentar algunos ejemplos en términos de lo que podemos trabajar con tecnología para hacer esos procesos de evaluación de riesgos más dinámicos, más continuos, que es lo que nos está pidiendo las organizaciones. Entonces, en ese sentido, y continuando con esta encuesta de Internal Audit and Compliance, la pregunta era sobre lo que le estamos ofreciendo a las otras líneas de defensa en términos de comunicación, en términos de compartir data, información como tal. Y el tema era si se desarrollan nuevos servicios para la empresa o los diferentes stakeholders, háblese áreas de cumplimiento, háblese de gestión de riesgos, háblese de una unidad de control interno, como dashboards en tiempo real. Y aquí es donde empezamos a ver ya las diferencias. Conscientes de que nuestro plan de trabajo de auditoría debe modificarse, realmente solo los departamentos de auditoría interna con tecnología, con transformación digital, en este caso las que denominamos dinámicas, marcó una pauta de un 78%. Y aquí es donde empiezan a marcarse las diferencias con las auditorías activas o principiantes, donde están iniciándose en los procesos de incorporación de tecnología. Porque este tipo de cambios, este tipo de respuesta que la auditoría le puede ofrecer al negocio, únicamente visualizamos que en estos momentos puede hacer a través de un enfoque totalmente distinto en términos de el uso de tecnología de información. Aquí, a modo de un ejemplo, aquí estamos presentando un tablero con un proceso de Data Analytics en el cual estamos presentando un ciclo de compras y cuentas por pagar para que ustedes puedan visualizar un ejemplo de estos. En los siguientes webcasts que vamos a estar desarrollando, vamos a estar haciendo algunas presentaciones específicas en relación a ciclos de operación de negocio, es decir, cómo podemos aprovechar robótica, inteligencia artificial para detectar patrón de comportamiento en la data. Vamos a platicar sobre temas de data analytics por procesos específicos. Hoy, como el enfoque básicamente es al tema de recurso humano y el capital y cómo ese proceso de transformación se da en nuestros departamentos de auditoría interna, vamos a hacer algunas presentaciones breves sobre algunos temas como para darle un poco de introducción a lo que van a ser los próximos webcasts
Por favor, manténgase atento en las siguientes publicaciones que vamos a tener porque vamos a platicar sobre diferentes ciclos. Hoy vamos a mostrarles un tablero de cómo se puede hacer un tema analítica con el ciclo de tesorería. En este caso, en la presentación que tengo, es un ejemplo de compras y cuentas por pagar. Si ustedes miran, por ejemplo, hacia el lado derecho, pueden observar una gráfica donde se ve proyectado los días de pago que se proyectan para los clientes. Digamos que esta compañía tiene una política de otorgamiento de pago, de crédito para pago a sus proveedores de 45 días, pero podemos observar realmente que la mayor cantidad de pagos que se realizan de 20 a 29 días y algunos de 20 a 40 días. Entonces, estamos visualizando que no necesariamente se le está dando cumplimiento a la política de pagos a los proveedores. Y esto nos llama la atención. Luego aquí también en este tablero podemos, por ejemplo, visualizar la base de datos de proveedores. En este caso, el 57% de los proveedores que tenemos en nuestra base de datos no han tenido actividad o una orden de compra en los últimos 2 años. Entonces, ahí es donde nos preguntamos qué calidad de base de datos tenemos como tal de proveedores. ¿No será que tengo un proveedor importante y luego 2 proveedores no relevantes sino importantes y por lo tanto siempre va a generarse las órdenes de compra para ese proveedor importante? Ya empieza entonces un poco el escepticismo profesional en términos de poner este tablero de información y empezar a analizar la data. Aquí el tema de las provisiones, aquí podemos ver incluso un tema de análisis de correlación de variables entre lo que son el total de compras y el total de las cuentas por pagar. Y esto empieza a generar información bien interesante sobre los diferentes temas. Y aquí la pregunta es, ¿esto se trata de comprar una herramienta? Sí, por supuesto, hay una herramienta, en este caso se denomina ALO, que es la que precisamente proyecta este tipo de cosas, pero los análisis que están adentro, ¿qué me los proporciona? Sin lugar a dudas, hay alguien que se pone a pensar realmente, es interesante que analicemos esta data, pero ahí es donde empiezan a surgir algunas inquietudes, es decir, normalmente cuando un recurso humano de auditoría entra en un proceso de entrenamiento de la herramienta, aprende la herramienta y entiende el uso de la herramienta, pero realmente el tipo de pruebas y análisis que se vienen a realizar inicialmente, si no hay un proceso de transformación de la mente, de adecuarse lo que se puede hacer en cuanto al uso de las aplicaciones y de la tecnología, normalmente vamos a tratar de presentar tableros muy normales a los que hacemos dentro del área de auditoría interna. Y aquí se trata de platicar y conversar con ustedes que hay que romper un poco ese enfoque tradicional y empezar a pensar fuera de la caja, fuera de lo que ha sido, lo que tradicionalmente ha sido el tipo de auditoría que realizamos. Entonces, en ese sentido, es bien importante que podamos visualizar realmente este tipo de tableros y las oportunidades que tenemos desde el punto de vista de auditoría interna para aprovechar realmente todas estas tecnologías. Entonces, como función de auditoría interna, tenemos un largo camino a recorrer, un camino donde lo que tenemos que hacer es aprovecharnos estos tiempos en los cuales hay procesos de transformación digital. ¿Por qué comentamos esto? Porque en lo que hemos visualizado y como experiencia, y Nelson lo va a conversar, es que cuando la organización en la compañía en la cual laboro ya está montada en un proceso de transformación digital, hace más fácil desde el punto de vista de auditoría interna poder enfocarse y utilizar ese tipo de herramientas y ese tipo de plataformas para también trabajarlas desde el punto de vista de nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que una auditoría transformada digitalmente tiene la capacidad de poder hacer una evaluación de riesgos en una forma más continua y ya no en un plan de trabajo de auditoría, sino un espectro de auditoría. Segundo, poder identificar puntos ciegos donde antes no podíamos. Seguro, el uso de las limitaciones que teníamos en términos de los recursos que tenemos en el área de auditoría no nos permitían poder abordar todas las operaciones y mucho menos aquellos puntos ciegos que existían dentro de la propia organización. Podemos también como auditoría entonces descubrir patrones de comportamiento, analizar realmente las transacciones y poder a través de herramientas de Machine Learning poder hacer la identificación, por ejemplo, de eventos de fraude dentro de la organización. Hacemos auditorías de mayor precisión, es decir,
Ya no estamos limitados necesariamente a las muestras que podemos realizar, sino obviamente a una cobertura casi del 100% de lo que son las operaciones. Y brindar una mayor cobertura sin necesariamente aumentar los recursos de auditoría interna. Creo que todos como líderes de auditoría nos hemos sentado a platicar sobre la necesidad que tenemos de aumentar nuestros recursos dentro de la función, y el negocio no necesariamente siempre ha estado del lado nuestro a ofrecernos esos recursos, siempre han sido un cuestionamiento, y cuando vemos este tipo de iniciativas donde no necesariamente el tema es aumentar los recursos de auditoría, suena como interesante a seguir ahondando y seguir abordando como tal. Entonces, el, la mentalidad del auditor transformado tiene ya dos mundos. Uno, el tradicional enfoque de auditoría, donde tenemos todas las capacidades técnicas, las metodologías de trabajo, la forma, digamos, de científico profesional que tenemos, todo lo que está normado, identificado en nuestras metodologías de aplicación de auditoría, nuestro conocimiento de la operación del negocio, pero también nuestra mentalidad desde el punto de vista de una auditoría transformada es la que tenemos del lado derecho, o debiéramos tratar de buscar ese tipo de mentalidad. La primera, nuevos enfoques, una nueva mentalidad, un cambio totalmente drástico. Empezar a pensar fuera de la caja. Es decir, los enfoques tradicionales de auditoría, con la capacidad de lo que podemos hacer con este tipo de herramientas, los diferentes análisis, la correlación, por ejemplo, que podemos encontrar entre variables como, por ejemplo, compras, el costo de venta de nuestros productos, las salidas de inventario. Y entonces cuando empezamos a ver que todo ese mundo de datos puede ser interesante analizarlos y ponerlos sobre la mesa de trabajo de la auditoría, eso es realmente lo que necesitamos en este momento. Entonces necesitamos un equipo de auditoría que empiece a pensar fuera de la caja. Obviamente, los temas de habilidades digitales y las nuevas generaciones de auditores, los jóvenes, obviamente son más fáciles de visualizar entrenamientos en términos de las herramientas, tienen la capacidad de poder absorber mucho más rápido cómo funcionan estas aplicaciones digitales. Claro, por supuesto, de un lado tenemos la habilidad de adaptarse más rápido a este uso de tecnologías, sean herramientas de análisis de datos, sean herramientas como robótica, pero también igualmente tenemos que combinarlo con las capacidades y experiencia que tiene la gente en términos del entendimiento que tienen en el enfoque de negocio. Si no, lo que nos va a pasar es donde tenemos inversiones en tecnología, en estas herramientas de robótica, pero no sabemos cómo las podemos aprovechar y en dónde las podemos utilizar como tal. Entonces, este es el enfoque que estamos buscando, ¿verdad? Que no todos los auditores necesitamos que puedan ser científicos de datos, sino más bien que puedan comprender dónde se encuentran las diferentes fuentes de información y poder evaluar la calidad de los datos nosotros y el poder, a través de la experiencia, poder brindarle a la organización ese tipo de análisis de comportamiento de los datos para identificar y ser preventivos desde el enfoque mismo de auditoría. Los tableros que presentamos, el tablero de cuentas por pagar, no es un tablero para hacer la auditoría, es un tablero para planificar e identificar alertas dentro de la operación del negocio para poder enfocar mi plan de trabajo. Por supuesto, aquí el tema es que yo no sé cuándo una alerta se va a levantar. Entonces, por lo tanto, tengo que tener la capacidad de ser muy dinámico dentro de mi equipo de trabajo para disponer de recursos que puedan afrontar y vayan a hacer los procesos de investigación de por qué esta alerta se levantó, identificar qué es lo que está pasando en la operación de negocio y obviamente generar este tipo de temas. Nelson nos va a conversar precisamente de todos esos cambios del enfoque, de la planeación, de los cambios que tenemos que realizar en nuestro proceso de ejecución, de cambio de la ejecución de la auditoría, incluso del mismo reporte. El reporte de auditoría tradicional
ya no es el mismo dentro de estos procesos de auditorías transformadas, porque obviamente tienen una mayor dinámica, tienen que tener enfoque mucho más preventivo, etcétera. Entonces, de eso vamos a platicar en la siguiente sección relacionado con ya los procesos mismos de auditoría interna 4.0. Adelante, Nelson, por favor. Perfecto, listo. Perdón, mil Muy disculpas, buenas. pero a veces sí, la Ya tecnología no nos ayuda. sí, señor. ¿Me escuchan bien? Por favor, ¿me confirmarían? Te escuchamos bien, Nelson. Qué súper, muy buenos días para todos. Eh, Nuevamente, como Luis lo mencionó, mil disculpas por la situación tecnológica que se escapa de las manos. Vamos a tratar de reponer el tiempo. Nuevamente, mi nombre es Nelson Parrado. Yo soy actualmente Senior Manager para PwC Colombia, encargado de todo el proceso de transformación digital para los servicios de auditoría interna. Como bien lo mencionó Luis, vamos a trabajar en estos minutos, vamos a conversar acerca del modelo de auditoría interna 4.0. Nuevamente, desde el enfoque de la conversación, vamos a tratar de no conversar acerca de las herramientas per se. Vamos a tratar de conversar a través de las personas que finalmente son el instrumento que lleva a cabo todo este proceso de transformación. Vamos a tener tres temas particulares. Vamos a hablar del modelo de auditoría interna 4.0, de qué trata esto metodológicamente hablando. Vamos a tener una segunda sesión de personas más tecnología, que es un caso de estudio muy sencillo, donde vamos a ver representado esas habilidades de las personas y vamos a conversar acerca del modelo de auditoría 4.0 en acción. Entonces, si arrancamos este primero, cuando hablamos nosotros de un modelo de auditoría 4.0, como ustedes lo pueden ver en la lámina, lo primero que pueden ver es un enfoque tradicional en gris y una auditoría interna 4.0. Para todos nosotros los que trabajamos en procesos de auditoría interna, conocemos la metodología que está muy ligada al Instituto Internacional de Auditores Internos, de la evaluación de riesgos, del plan anual de auditoría, de la ejecución, del reporting y del seguimiento. En ese sentido, cuando nosotros vemos cómo se integra esta transformación, lo primero que hablamos es, hacia arriba a la derecha en la lámina vemos el uso de herramientas tecnológicas, pensando en analíticas, en RPAs, en Machine Learning, etcétera. Pues hay muchos temas. Y en ese sentido, traemos a la mesa unos ejemplos tipo Python, Alteryx, Tableau, BI, etcétera. Pero cómo todas esas tecnologías entran dentro de este proceso, entran dentro de esta metodología, pues lo que vamos a ver es un cambio, que finalmente no es un cambio de metodología per se de auditoría interna, es un cambio, es de cómo nosotros adoptamos esas tecnologías dentro del modelo. Cuando uno lo mira, el eje central de esta conversación es que si bien la evaluación de riesgos hoy en día lo percibimos, es como percibimos el riesgo, a través de un monitoreo continuo, una identificación de riesgo, ese espectro de auditoría, que es lo que nosotros normalmente hacíamos en el plan anual de auditoría o en el plan de auditoría donde identificábamos los riesgos para ir a atacarlos, pues aquí es un espectro de auditoría donde modelos y tableros de seguimiento nos ayudan a identificar de manera muy oportuna, casi que en tiempo real, los riesgos que se están dando. Y en la mitad de todo esto tenemos una ejecución de un monitoreo y evaluación, donde nosotros tenemos esa automatización y análisis de datos, donde hacemos las pruebas a través de los análisis de datos. Claro, si ustedes lo miran un poco más abajo y dice pruebas específicas, no se deja de hacer pruebas de controles, ni pruebas de detalle, ni pruebas de comprobaciones, claro que no, pero se vinculan estas herramientas para ejecutarlo. E indudablemente, cuando pasamos al siguiente, que es un tema de reporting, ya el reporting, pensándolo en aprovechamiento de estas herramientas, el reporte cambia un poco, donde nosotros pues básicamente utilizamos las herramientas. Lo que sigue, si pasamos a la siguiente lámina, es de que en este modelo, ¿qué se requiere? Entonces pensemos en que se requiere infraestructura, tecnología, infraestructura y herramientas. Entonces vamos a ver análisis, inteligencias, RPAs, machine learning. Es básicamente los sistemas y las herramientas que se requieren. Pero eso es una parte. La otra parte, cuando lo vemos abajo, son las personas. Y estamos hablando de los roles del equipo, de las capacidades del equipo, porque son ellos el eje central de la transformación digital. Vemos que las herramientas como herramientas existen,
Python existe, Tableau, BI, robots. Hoy en día armar robots, armar tableros, uno puede encontrar diferentes formas de aprenderlo. Entonces veremos a través de la charla qué es el mensaje importante que creemos nosotros como PwC transmitir. Es las herramientas son las herramientas y las podemos aprender a utilizar. Un tablero puede ser desde un Excel hasta un Python, hasta un BI, hasta donde lo queremos hasta donde lo queramos llevar en términos de tecnología, pero finalmente son herramientas, son habilitadores, donde está el core de pensamiento, donde está el core de la transformación digital, está en ese foco de personas. Ya vamos a hablar de esto. Cuando trabajamos, pues también hay otro que se requiere estrategia y estructura. Estamos hablando de que la compañía tiene que tener una visión de cambio, una visión de transformación digital, etcétera, y los procesos en términos de la integración, auditoría. Entonces, resumiendo un poco, tenemos una metodología que puede embeber, puede incluir estas herramientas tecnológicas y cuando vemos este nuevo modelo de auditoría 4.0, vemos qué se necesita y claramente hay herramientas, claramente hay estrategia, claramente hay procesos, pero el foco de todo este tema está en las personas, en nosotros como miembros activos de una función de auditoría interna, donde tenemos que prepararnos y vuelve a retomar unas palabras de Luis que mencionaba hace un minuto, y es no necesitamos ser ingenieros de datos o ingenieros de sistemas o unas especialidades de desarrollo tecnológico, porque genuinamente eso es como poner en marcha las herramientas. Aquí lo que necesitamos es un nivel de pensamiento y aquí es donde nos vamos a centrar. Cuando nosotros, si pasamos a la siguiente lámina, vamos a conversar acerca de un caso de estudio. ¿Por qué? Básicamente porque cuando nosotros, si hacemos un gran resumen, cuando nosotros hablamos de transformación, hablamos de implementar tecnología, ¿cierto? Eso es como lo primero que se nos viene a la mente. ¿Y qué es implementar tecnología? Entonces todo el mundo, en general, las empresas, las personas dicen, listo, pues compremos licencias, compremos Power BI, compremos Tableau, compremos o miremos que podemos trabajar en Python, vamos a trabajar en Alteryx, en bases de datos como Oracle, etcétera, etcétera. Y realmente lo que hemos visto es que se piensan más en las herramientas que en el razonamiento lógico dentro del equipo de auditoría. Entonces, lo que queremos mencionar acá es, lo primero que hay que hacer es identificar dónde están las oportunidades para hacer la implementación de la tecnología. Y después sí definir qué tecnología queremos utilizar. Porque nuevamente el abanico es muy amplio. Nuevamente, tableros de control se pueden hacer desde Excel hasta dinámicos increíbles en Power BI, en Tableau o en el Google Analytics. O sea, el espectro es demasiado grande. Y en ese sentido, las personas cobran una relevancia importante. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a conversar, en este caso práctico, es un proceso de logística. ¿Cómo se da la transformación en la vida real? Para ser muy concretos. La transformación se da desde la identificación, como lo mencionaba hace un minuto. ¿Qué es identificar esas oportunidades? Es lo que vamos a conversar acá. Vamos a tener como ejemplo este proceso de logística. Ustedes lo miran allí y es un proceso estándar, ¿saben? Gestión de estrategia, gestión de transporte, luego viene la gestión de inventarios y almacenes, exportaciones, logística de entrada, salida, aprobaciones. Cuando ustedes miran el ciclo, lo primero que necesitamos nosotros desde este eje de transformación es, por supuesto, identificar el proceso, conocerlo en su gran macro. Lo segundo, que sí es un enfoque nuestro y que es lo que queremos compartirles en este ratico, es cómo llegamos hacia ese buen puerto de identificarlo, básicamente a través de una identificación de riesgos. Esto suena un poco trillado, ¿cierto? Porque riesgos trabajamos. Toda la metodología de auditoría interna y consultoría está basada en riesgos. Entonces no estamos muy lejos de ello. Si pasamos a la siguiente lámina, lo que vamos a ver es un ejemplo, ya un zoom up de gestión de transporte. ¿Cómo se ve eso en la práctica? En la práctica lo primero que pasa es que si ustedes miran hacia la derecha, se identifican los riesgos como cualquier proceso, ¿saben? Como cualquier proceso de auditoría, como cualquier proceso de consultoría, si hacemos, pues recordemos que en las normas internacionales de auditoría interna uno puede hacer trabajos de aseguramiento o consulta, en cualquiera de los dos panoramas funciona.
En cualquiera de los dos panoramas yo identifico los riesgos. Entonces, trabajamos sobre un ejemplo: incumplimiento de la demanda por incapacidad operativa en la distribución, favorecimiento a terceros por asignación de carga de distribución, modificación de las tarifas, rutas y asignación de transportes o pagos a terceros por viajes o transportes no realizados. Hasta allí no hay misterio, ¿saben? Hasta allí son los riesgos. ¿Dónde nosotros tenemos el cambio radical? En cómo damos respuesta a los riesgos. Tradicionalmente la respuesta a los riesgos era, pensémoslo así, hacer algunas pruebas de comprobación. Entonces, ir y hacer un listado de chequeo, ir y mirar una documentación, y allí es donde entra pensémoslo, la magia, porque debemos, lo que queremos transmitirles es, debemos desde una auditoría 4.0 pensar un poco distinto. Y entonces es, ¿qué puedo hacer distinto? ¿Qué puedo traer? ¿Qué tecnología puedo utilizar y qué debería hacer? Entonces, si ustedes miran la columna de la derecha, de la izquierda, perdón, hablamos de la respuesta desde la auditoría interna 4.0. Verán que cuando ustedes lo leen rápidamente no ven una directriz, una prueba de comprobación, una selección de muestras, sino estamos viendo cómo usamos la tecnología para generar una mayor cobertura. Me voy a remitir al segundo párrafo. Verificar que la programación y ejecución de transportes corresponden a las facturas generadas desde el sistema. Entonces, claro, cuando uno lo mira así, puede, y si atendemos un poquito las convenciones, el cuadradito es una oportunidad de tableros y analítica, y el robot de RPAs o los famosos robots. En este ejemplo, para que ustedes lo puedan tener, lo que indica la respuesta es, yo puedo tener toda la programación de los viajes y a través de un tablero de analítica hacer un match completo con todas las facturas que a mí me llegan. Y entonces, en ese sentido, yo estoy seguro que ustedes en otros escenarios han escuchado que la transformación digital habla de cobertura y etcétera, pero eso puesto en la realidad quiere decir que yo puedo hacer un tablero con un input de toda la programación, y por el otro lado, de los módulos de cuentas por pagar, bajar todas las facturaciones de los proveedores de transporte y cruzar. Y en ese sentido, poder identificar en todo el universo que no cruza. Y en ese que no cruza es donde está la magia. ¿Qué es importante o más que importante? ¿Cuál es algo que es súper chévere? Que una vez hemos, pensémoslo así, pensado el riesgo, identificada la respuesta de auditoría digital, entonces se procede a implementar el tablero. Ahí ya pues es un tema técnico que en este escenario pues no lo estamos tocando. Por detrás hay diferentes bases de datos, etcétera, pues pensemos que para eso tenemos personas que nos ayudan. Pero normalmente las personas técnicas no tienen este nivel de racionalidad, que es donde queremos enfocar la conversación. En ese sentido, después de que eso se programa, después de que se implementa, se genera inherentemente un modelo de monitoreo continuo para control. Monitoreo continuo. ¿Por qué? Porque una vez yo he hecho el tablero, lo puedo hacer una vez y volverlo a ejecutar cuantas veces quiera, porque los reportes normalmente, después de que se construyen, son estándar, las facturas son estándar, y el modo de cruce, el algoritmo de cruce o la igualdad es estándar. Entonces yo casi que podría dejar este indicador, esta evaluación, para hacerla cada 3 meses. Entonces verán que la velocidad y cobertura se da, y el auditor se concentra en las excepciones. Sí, no me voy a detener, la lámina seguramente podrá ser compartida con todos ustedes. Este es el objetivo, y allá es hacia donde la capacidad de las personas, de los equipos de auditoría interna deberían estar. Insisto, creo que lo mencionaba Luis, con mucho nivel de asertividades. Muchas veces nos preocupamos por aprender Alteryx, por aprender Tableau, pero dejamos de lado un poco el fondo, y es desde dónde sacamos estas oportunidades y cómo diseñamos un modelo de auditoría interna 4.0 que realmente genere el valor, porque las herramientas sin este nivel de pensamiento por detrás, pues simplemente siguen siendo herramientas, y es un poco el mensaje.
Si continuamos en la lámina, para continuar el caso de estudio, ahora pasamos al siguiente nivel. Si ven por detrás en un difuminado está el proceso, ahora estamos hablando de gestión de inventarios y almacenes. Entonces, el mismo racional, entonces hablamos de eh, pérdidas económicas por inadecuado manejo de los inventarios, robos, daños, accesos a realizar movimientos y ajustes o bajas de inventario por parte de funcionarios que no están autorizados. Ok. Entonces, perdóneme, Luis, me parece que el auditorio está generando preguntas porque me genera un question mark. No sé si de pronto lo vamos leyendo y vamos contestando, me parece muy interesante. Mientras tanto, continúo. Entonces, otra vez tenemos ese nivel de pensamiento. ¿Cuáles son los riesgos? Ay, que se me pierda. ¿Cuáles son los riesgos? Que personas no autorizadas entren y me hagan movimientos al inventario que no deberían. Y cuando pensamos la respuesta al riesgo, pensamos desde esta nueva perspectiva o perspectiva digital y vemos temas como, ven, podríamos generar un monitoreo continuo de los resultados de las tomas físicas. Ok, podemos hacer un monitoreo de los usuarios que están realizando inventarios al 100%, simplemente con una bajada del log o detalle de transacciones podemos saber quiénes y a través de un tablero mismo material conceptual. ¿Quiénes son todos los que acceden? ¿Quiénes deberían tener acceso? ¿Y qué transacciones me hicieron? Y en ese sentido se pueden identificar. Esto como caso de estudio para todos ustedes como auditores, como participantes. Y en ese sentido, el mensaje de fondo es que hay que conocer las herramientas, sí, que hay que saber cuáles son las capacidades de las herramientas, por supuesto que sí, pero detrás hay un análisis, ¿saben? Detrás está ese nivel de pensamiento de en dónde están las situaciones que a través de la tecnología yo podría dar una respuesta distinta. Y allí está realmente el motor de lo que se llama transformación digital o transformación digital de los servicios de auditoría interna y o la auditoría interna 4.0 de siguiente nivel. Si continuamos, no sé si hacemos una pausa, Luis, y miramos las preguntas. Creo que tenemos un espacio al final, Ok, buscaremos un espacio al final para poder dar respuesta a las mil preguntas, correcto. gracias. Entonces continuamos. Si vamos un poco más rápido, entonces en lo siguiente, ¿qué es esto? Cuando pasamos la lámina, ya hemos hablado un poco del caso de estudio y ahora, ¿qué es esto? Cuando ustedes miran, esto es un desarrollo de PwC, donde tenemos este ejemplo que se llama tesorería. Ejemplo, por supuesto, los datos son demostrativos, pero es un tablero completamente funcional donde cuando ustedes ven se pueden hacer todos los análisis que se requieran. Allí creo que ya va corriendo el video, se pueden trabajar, cuando ustedes lo ven, el mouse está corriendo, entonces podemos trabajar periodos de análisis. Entonces puedo hacerlos mensuales, trimestrales, no como queramos. Podemos trabajar, podemos ir modificando la data y todos los datos se me van ubicando. Aquí el indicador, para dar un poquito de contexto, son empleados que han recibido pagos por parte de la compañía distintos a la nómina, que es un riesgo. Pensémoslo así, es un riesgo. Y en ese sentido, pues se puede ver cuál es el ID del empleado, como lo pueden ver aquí en pantalla. Se pueden identificar en qué lugares están, en qué lugares geográficos están, cuál es la información de esos pagos que son en principio una alerta de pago ficticio, porque un empleado en principio no debería tener una remuneración distinta a su salario, y en ese sentido el tablero lo que permite es navegar, pero si mientras el tablero va mostrando, lo importante está en el pensamiento atrás, vuelve y juega, porque yo puedo decir con total seguridad que detrás de esto hay 3 reportes, uno de pagos, uno de nómina y uno de el headcount o nómina de personas. Entonces, ¿dónde está la magia o dónde está el core que yo le llamo el motor de transformación? Es en ese nivel de pensamiento donde decimos, claro, yo tengo un riesgo y es pues que le estemos pagando, que tenga pagos ficticios a la nómina, pagos distintos a nómina. ¿Cómo yo desde una función de auditoría respondo a ese riesgo? Entonces ahí está la manera tradicional, puedo hacer pruebas de muestreo, controles, etcétera,
o puedo abrir una línea de pensamiento digital o una línea de pensamiento de herramientas donde identifico cómo podría yo verlo. Y este tablero funciona y funciona casi cada mes para nuestro ejercicio práctico. Y en ese sentido, pues ustedes lo ven modelarse, se puede ver por todos los aspectos y al final se puede exportar Excel a diferentes temas, pero es más de manejo. Si seguimos a la siguiente lámina, Luis, como una vez hecho esto, quiero contarles cómo es un modelo de auditoría interna entonces en acción. Ya vimos cómo funciona el tablero y allí salen las alertas, pero ¿cómo es eso en el proceso? ¿Saben? El proceso, si miramos en principio, la primera parte que está en blanco es el diagrama de flujo. Nosotros iniciamos allí donde están todas estas tuerquitas, análisis. Esos son los tableros en funcionamiento o son los analíticos o son los robots. Y en ese sentido ellos hacen el procesamiento de la información y viene la pregunta normal. ¿Existe una alerta de riesgo? En el ejemplo que les traía, ¿hubo pagos distintos a la nómina a algún empleado? Entonces va a salir sí. Nelson Parrado recibió un valor superior a su salario base de nómina. Si la respuesta es sí, lo que sucede es que hay un análisis de alertas, unas pruebas de auditoría focalizadas y un seguimiento. ¿Y por qué hablo de pruebas de auditoría? Porque normalmente se requiere un doble clic. Hay que ver si Nelson Parrado, claro, recibió, pero era una bonificación, por ejemplo. Recibió, pero fue un reembolso de gastos por un viaje que realizó, para el ejemplo práctico. Pero al final hay que darle un doble clic porque genera una alerta. Y lo interesante de ese modelo, cuando uno piensa en una respuesta de digital 4.0, es que es muy focalizado, es sobre Nelson Parrado, no es sobre una muestra, vemos a ver si las técnicas de muestreo me ayudan, si puedo o no, y sabemos todos que nuestras técnicas de muestreo tienen unos niveles de confianza y unos niveles de error tolerable. Cuando nosotros hacemos esta auditoría interna 4.0, eso tiende un poco a desaparecer, ¿sabes? Porque la analítica revisa el 100% de toda la nómina, el 100% de todos los pagos por el periodo que yo quiera. Y sobre las alertas o digamos que diferencias, es que se focaliza la auditoría interna, entonces tienen un nivel de precisión interesante. Y por supuesto viene un tema de reporting, que es natural, que ya vamos a ver ahorita un ejemplo, que también se puede hacer a nivel digital, se pueden hacer herramientas, etcétera. Y, fin, como nota, quiero decirles que nosotros hemos implementado reportes a nivel de podcast y ha sido súper chévere, por ejemplo, donde ya el auditado no recibe un físico únicamente, sino a través de un podcast se le hace una narrativa específica y ha tenido una acogida muy chévere, ¿saben? Entonces, pensemos que este 4.0 es darle el espacio a pensar qué podemos hacer diferente, qué tecnologías podemos hacer diferentes. Entonces, hoy en día te digo que las personas manejan en su auto y escuchan el reporte y llegan previo al comité de auditoría o distintos comités informados y el podcast tiene una característica muy chévere, es que te permite explicar, cosa que en las palabras en un reporte es demasiado comprimido. Ha sido un éxito, quiero contarles solamente esa experiencia. Aquí abajo hay unos ejemplos de analítica. Nuevamente, no son los únicos. Cada ejemplo de analítica, cada ejemplo de revisión responde a un riesgo de proceso, que es un poco lo que hemos venido hablando. Claro, cómo estructurarlos todos, cómo tenerlos todos, pues será, digamos que materia de otro escenario. Si continuamos, Luis, atendiendo un poco los tiempos, aquí está el monitoreo de planes de acción. Por ejemplo, cada vez que nosotros trabajamos las soluciones o los planes de acción o soluciones que da la administración para los issues o hallazgos que hemos tenido, nosotros, aquí también cabe la tecnología, no solamente en las pruebas, sino en el reporte. Entonces, si pasas al siguiente, Luis, y miramos 2 segundos el video, no necesariamente debe correr todo, este reporte de tablero de planes de acción y tablero se alimenta de manera cada vez que ocurra una actualización, cada vez que vamos y revisamos un plan de acción. Y esta visualización
la tienen todos los directores de compañía o gerentes, de tal manera que ya no se emite un reporte de planes de acción, ¿saben? Cada 3 meses de, mire, los planes de acción del último semestre son estos. No, es en vivo, realmente es en vivo. Cada director, dueño de proceso, dueño de área puede entrar y por supuesto esto se puede ver desde el celular, tableta, computador, desde donde se quiera el dispositivo y puede entrar y puede mirar y puede gestionar los planes de acción. Entonces, la velocidad en la cual informamos los resultados de auditorías, de planes de acción, pues se reduce sustancialmente. Nuevamente aquí no vamos a entrar a explicar, pues se puede hacer de diferentes maneras, por áreas, por compañías, por procesos, etcétera, etcétera. Si continuamos, Luis, en la siguiente lámina, por favor, verán que para finalizar el mensaje es la auditoría del mañana hoy es una combinación entre gente y tecnología. Aquí estamos, tomé estos minutos para hablar de la gente, de ese nivel de pensamiento, de esa expectativa, y en ese sentido es un poco lo que les queríamos compartir, nuevamente con todas las excusas por ese inconveniente técnico que tuvimos. Pero mil y mil gracias. No sé, Luis, si abrimos las preguntas y tratamos de Sí, contestarlas. Igualmente, pues súper abiertos a través de Luis, que es el punto focal país y líder, por supuesto, de estas iniciativas, eh, centralizar todas las preguntas que se requieren. perfecto. Gracias, gracias Nelson, muchas gracias. Sí, tenemos bastantes preguntas. Obviamente, por la dificultad técnica, vamos a cortar un poquito la sesión de consultas que tenemos, pero vamos a tratar de darle respuesta a algunas de las inquietudes que nos plantean. Nos preguntan, ¿los tableros de Power BI nos los podrán compartir? Bueno, dos cosas. Una, este video al terminarse y al ser editado, lo vamos a compartir con todos ustedes para que tengan el material de toda la presentación que se realizó como tal, para que puedan tener ustedes las referencias de todas las diapositivas que se hicieron. Igualmente, comentábamos al principio de la sesión que este es el inicio de una serie de webcasts que vamos a estar conversando sobre el tema de la transformación de auditoría interna 4.0 y que vamos a tener oportunidad más adelante para ver algunos, ya específicamente algunos ciclos de negocio, cómo se pueden visualizar, digamos, en un ciclo de compras, algunas analíticas, algunos análisis de patrones, algún tema de robótica. Entonces vamos a dar ejemplos específicos de cómo pueden aprovecharse la tecnología haciendo uso de los enfoques de transformación de auditoría interna. En ese sentido, eso va a ser lo que vamos a hacer en los siguientes pasos para que ustedes puedan tener esta información a la mano. Otra pregunta que hacen, y te la dejo, Nelson, es ¿qué tipo de habilidades y competencias y entrenamientos específicos debo darle entonces a mi departamento de auditoría interna? Ok. Eh, para ser muy cortos, claro que hay que tener una formación técnica en visualizadores, por ejemplo. Estamos claros. Pensemos Power BI y Tableau. Es importante tener algún grado de conocimiento de cómo funcionan los sistemas de información, ¿saben? Normalmente a veces pensamos que el auditor interno de TI es el que tiene que conocer el sistema y resulta que nosotros también tenemos que empezar como auditores financieros o operativos a conocer qué es eso de SAP, de Oracle, de Dynamics, etcétera, porque de allí sale la fuente de información. Entonces, compartir o volver un poquito más transversal el conocimiento de las plataformas ERPs es importante. Y más allá de todo eso, tener pensémoslo así, un nivel, ¿cómo expresarlo? Pensemos que es de querer hacer las cosas distinto, de pensar fuera de la caja. Y eso no se puede, pensémoslo así, enseñar tan fácil. Pero mi mejor consejo que nos funciona es que en los talleres regulares que se realizan para las diferentes auditorías, generar un espacio para que como equipo digamos, listo, tratemos de pensar fuera de la caja. Miremos un poco cómo podemos darle una respuesta desde una auditoría 4.0 a este riesgo.
y en la medida en que los ejercicios se van realizando, teniendo como base lo que acabo de mencionar, conocimiento del ERP, temas de analítica, temas de herramientas de visualización, etcétera, funciona muy bien. Y en la medida en que el equipo va dando punto, va dando conocimiento, las ideas empiezan a aparecer. Esa es la respuesta que yo les daría. Perfecto, gracias Nelson. Aquí hay otra pregunta, la estoy combinando con otras dos, tres preguntas que también se nos pusieron y que parecen muy similares. En términos de inversión para ser una entidad dinámica en el uso de la tecnología, ¿qué tipo de herramientas debería buscar implementar primero? Analítica de datos, robótica, detección de fraudes. Esa es la consulta que nos hacen. Yo creo que Nelson lo comentaba. No necesariamente el tema es la incorporación de una tecnología. Al menos lo que hemos visto nosotros que ha funcionado es hacer una etapa de discovery, una etapa de descubrimiento. Entrar al proceso e ir identificando dónde están esos riesgos y dónde está ese enfoque 4.0 que necesitamos darles desde el punto de la auditoría. En algunos casos la respuesta digital va a ser un robot, puede ser una analítica de datos, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, no nos limitamos a que porque tengo una licencia comprada o adquirida de algo, que todas mis pruebas deban enfocarse a ese tipo de herramienta. Más bien, como decía Nelson, hacer ese recorrido del proceso, identificar dónde están las auditorías, los riesgos, dónde está el enfoque de auditoría que podemos hacer, ese pensamiento fuera de la caja, etcétera. Y entonces ahí vamos a tener una lista, vamos a llamar una lista Santa Claus, donde vamos a tener algunos temas que se podrán hacer con analíticas, otras se podrán hacer con robótica, y eso les va a dar entonces el sentido de qué es lo que necesitan dentro de la organización, qué tipo de herramienta necesitan adquirir dentro de la organización para precisamente aprovechar esos temas. No sé, Nelson, si tú tienes algún comentario adicional. Creo que lo has manifestado todo. Yo, por toda la experiencia que hemos acumulado, puedo decir con un alto grado de confianza que increíblemente cuando uno piensa en transformación digital, hay que pensar desde el proceso hacia las herramientas y no tanto al contrario. Tendemos a pensar qué herramienta compro, qué herramienta licencio, para luego ver cómo la uso en los procesos. Y verán que las tecnologías emergentes son amplias, ¿saben? O sea, eso es robótica, machine learning, eh, todo el tema de blockchain, inclusive drones. Aquí se han implementado para compañías de servicios eléctricos, drones que hacen las revisiones de mantenimiento y toman fotografías y las fotografías se analizan. Entonces pasan por todas las torres y toman las fotos y a través de un reconocimiento de fotos se identifican los niveles de mantenimiento que se requieren. O sea, lo que quiero mencionarles es mucho más efectivo ir desde ese discovery que menciona Luis correctamente, desde analizar el proceso, identificar cuáles son las oportunidades o situaciones que yo podría llegar a implementar en términos digitales y luego sí hacer un link a través de cuál es la mejor herramienta o la mejor solución para darle respuesta. Múltiples cosas. De verdad que las herramientas hoy en día son múltiples. Perfecto, gracias Nelson. Hay varias más preguntas que tenemos sobre la mesa, pero también como les comentábamos, el día de hoy queremos hacer inicio precisamente de esta serie de webcasts que vamos a estar desarrollando y en ese sentido vamos a tener oportunidad. Hay algunas preguntas que están relacionadas con qué tipo de informe o reporte les debe presentar la auditoría 4.0. Muy interesante, creo que ese tema nos lo vamos a quedar para poder en los siguientes webcasts tener cierto material de interés para ustedes para poder resolver y atender. Les agradecemos muchísimo su participación. Como bien decía Nelson, disculpas ahí por los temas técnicos que tuvimos. Siempre agradecemos el liderazgo de la firma en términos de apoyarnos y dar espacio para participar en estos temas. Aquí están los contactos de cada uno de nosotros, nuestra social líder
de la práctica de Brothers Assurance en la región, nuestro socio en Guatemala, el correo de Nelson, el de un servidor para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Así que por favor, manténgase atento que vamos a estar publicando también a través de redes sociales y a través de los contactos directos que tenemos en la firma con ustedes, los siguientes webcasts que vamos a estar desarrollando en términos ya de poder tocar algunos temas relacionados con ciclos de operación y cómo podemos aprovechar las oportunidades de estas herramientas dentro de estos ciclos. Y ahí vamos a tener oportunidad de mostrar estas analíticas de datos, de platicar un poquito el tema de las herramientas de robot que podemos, para que ustedes puedan ver cómo funciona un robot en un proceso específico de un negocio. Así que va a estar muy interesante. Consideramos que puede ser de generación de valor para con ustedes estos temas. Así que por parte nuestra, de la firma de Interaméricas, de la firma de Colombia, de Nelson y parte mía, les damos muchas gracias por su participación, les quedamos atentos y un feliz día para todos ustedes. Muchas gracias. Mil y mil gracias por esa invitación tan especial, de verdad. A ti, Nelson, Hasta muchas luego. gracias por tu Nos tiempo. veremos en Cuídate. una próxima. Gracias.